Bienvenidos hermanos, bienvenidos Iglesia Filadelfia. Damos las gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros y nos está permitiendo una nueva transmisión, un nuevo servicio, estar en su presencia. Les rogamos hermanos que con gratitud y con amor en nuestro corazón podamos abrir nuestra Biblia y leer el Salmo número 54 para dar inicio ya a este servicio. Damos gracias a Dios por sus vidas y les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Entonces, hermanos, les invito a que abran su Biblia en el Salmo número 55 y vamos a darle lectura. Salmo número 55. Dice la palabra de Dios: Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Apresuraríame a escapar del viento tempestuoso, de la tempestad. Deshace, oh Señor, divide la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Agravios hay en medio de ella, y el fraude y engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno, porque maldades hay en su compañía entre ellos. Yo a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él ha redimido en paz mi alma de la guerra contra mí, pues fueron contra mí muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que desde la antigüedad permanece, por cuanto no se mudan ni temen a Dios, extendió sus manos contra sus pacíficos, violó su pacto, ablandan más que manteca su boca, pero guerra hay en su corazón, suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellas son cuchillos. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. Los hombres sanguinarios y engañadores no demediarán sus días, pero yo confiaré en ti. Bendito sea su santo nombre. Damos gracias a Dios porque nos da la seguridad de que al acudir a Él, al correr a Él, al orar, a hablar con Él, entonces obtendremos respuesta y obtendremos el refugio que necesitamos y al cual estamos corriendo. Hermanos, les invito a que me acompañen en una oración. Por favor, si usted tiene la oportunidad de cerrar sus ojos, de doblar sus rodillas, busquemos tocar el corazón del Padre conforme a nuestra necesidad, conforme al hambre, al dolor, a la gratitud, al placer, a lo que haya en nuestro corazón. Entonces, hermanos, les invito, oremos delante de Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia. Damos gracias por la bondad, Señor Dios, con la cual nos has traído hasta este día, con la cual nos has sustentado, Señor. La bondad, Señor Dios eterno, con la cual nos has permitido acercarnos. Gracias porque eres bueno, eres santo, Señor, eres justo. Tu misericordia es para siempre, en todo tiempo nos estás sustentando, estás manteniendo nuestras vidas, nos estás guardando, Señor. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza. Te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio tan grande, Señor Jesús, de poder mirarnos, Señor Jesús, reflejados en ti, el poder ver nuestros errores, nuestras fallas, Señor Jesús, y que aún en medio de todo lo que vemos reflejado en ti, Señor, podamos entender que tu amor es más grande, que tu amor, Señor Dios, es eterno, que tu misericordia se extiende, Señor, que tu gracia, Señor Dios, nos cubre, de tal forma que aún a pesar de lo que somos, a pesar de lo incompletos, de lo inmerecedores, Señor, de lo tercos, de lo duros, de lo orgullosos que somos, es tu mano la que se está extendiendo, es el poder que hay en tu nombre, el amor que hay en la sangre que derramaste en la cruz, la que nos permite acercarnos en esta tarde, Señor Jesús, el poder venir a lavar nuestras manos, Señor Jesús, el poder venir a limpiarnos, Señor, para que podamos acercarnos a ti, libres de iras, de contiendas, Señor Dios, libres de nuestras propias obras, Señor Jesús,
Hoy queremos venir delante de ti, tomar una porción de las aguas de tu nombre, lavarnos, Señor Jesús, encontrar, Señor Dios, en ti el descanso para cada una de nuestras acciones, de nuestras obras, el descanso para cada uno de nuestros caminos, de nuestros trayectos, Señor, el descanso en nuestras decisiones, en las elecciones que hemos tomado, en lo que viene más adelante, Señor, en el camino, en el trayecto que estamos comenzando, que estamos a mitad, Señor Dios eterno, o que quizá estamos terminando. Te rogamos en tu santo y bendito nombre, Señor Dios, que nos permitas cubrirnos completamente, sumergirnos en las aguas de tu nombre, tomar la autoridad de tu nombre, poder lavarnos en tu nombre, Señor Jesús, de tal forma que nuestras manos estén limpias, que nuestros pies estén limpios, que podamos caminar en gratitud y en humildad, Señor, a tomar esa porción de sangre preciosa, perfecta, hermosa, esa sangre con la que podemos limpiarnos, lavarnos, la sangre con la que podemos cubrirnos, la sangre con la que podemos obtener libertad, salvación, una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva fortaleza. Santo es tu nombre, Señor, santa es tu sangre. Gracias porque hoy podemos tomar esa porción. Gracias porque hoy podemos recordar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque podemos orar abiertamente, porque podemos hablar contigo, porque podemos reconocer tu sacrificio, Señor, porque tenemos esa libertad, Señor Jesús, de poder clamar a ti, Señor, en nuestros hogares, en nuestras casas, en la iglesia, en donde quiera que nos encontremos. Aún tenemos la libertad de levantar tu nombre, de decir que eres bueno, que eres santo, que eres justo, que tenemos un Dios que salva, que restaura, que limpia. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados, Señor. Ven a cubrir en esta tarde a cada uno de nosotros. Ven a cubrirnos desde la punta, Señor Dios, de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Ven, Señor Jesús, a llenarnos de ti, de tu misericordia, de tu perdón, de tu amor, de tu limpieza, de tu perfección, de tu santidad. Señor, si hemos fallado con nuestros 5 sentidos, hoy te rogamos que vengas a limpiar esta triple naturaleza que hay en nosotros, Señor. Ven a limpiar no solamente nuestros sentidos carnales, Señor Jesús, sino también los sentidos de nuestra alma y de nuestro espíritu, Señor. Ven a limpiar nuestra voluntad, Señor Jesús. Ven a limpiar lo que somos, Señor, cada canal nuestro, Señor, que en lugar de acercarnos a ti, Señor Dios eterno, y alejarnos del mundo, simplemente nos acerca al mundo, Señor, y nos aleja de ti. Señor, cada uno de nuestros sentidos están corruptos. Señor, nuestra propia lengua nos ayuda, Señor, a incendiar esta rueda que tú has puesto dentro de nosotros. Pero hoy, Señor, renunciamos a todas aquellas malas elecciones que hemos tomado, renunciamos a nuestras fallas, a nuestros pecados. Venimos delante de ti y nos humillamos, Señor. Te rogamos que tú seas, Señor Jesús, quien tome el control de nuestra lengua. Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, a interceder por nosotros, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, a ver, a tocar, Señor Dios, a sentir lo que hay dentro de nosotros, Señor. Ven a interceder por cada uno de nosotros. Ven, Señor Dios, a unirnos en tu Espíritu, Señor Jesús, de tal forma que unos con otros podamos orar, Señor Dios, en hermandad, en unidad, como hermanos, Señor, como hijos tuyos, Señor Jesús, que podamos unirnos en oración en esta tarde, que podamos levantar tu nombre como iglesia en los diferentes lugares donde nos encontramos, Señor. Sea tu nombre levantado y exaltado, Señor Dios, en este municipio, Señor Dios, en este estado, Padre, en este país. Que sea tu nombre levantado en cada país, Señor Jesús, en cada continente, en todo el globo terráqueo, Señor. Que sea tu nombre levantado, Señor Jesús, que sea tu nombre exaltado, Señor. Sea hecha tu obra y tu voluntad en cada rincón, en cada esquina, Señor, en cada lugar en donde tu sangre pueda ser salpicada, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno, porque estás con nosotros, porque podemos ser instrumento para levantar tu nombre, para glorificarte. A ti damos la gloria y la honra, Señor. Bendito es el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti.
Señor, te rogamos por las necesidades que hay en la iglesia, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor Jesús. Rogamos por las necesidades que hay en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, unos por otros, Padre. Tú conoces nuestros nombres. Pon en cada uno, Señor Dios, el nombre de algunos, Señor Jesús. Pon en cada uno, en cada mente, Señor Dios, a la persona indicada por la cual debemos orar e interceder, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo el que nos una en oración, en hermandad, Señor Jesús. Rogamos por las necesidades, por los que están enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen economía, Señor, por aquellos que se sienten solos, que se sienten abatidos, angustiados, Señor Jesús, por cada necesidad que hay en el pueblo que es tuyo, Señor. Levantamos tu nombre en medio y te rogamos que seas tú quien nos dé victoria, Señor Dios, en este tiempo. Oramos por la vida de nuestra pastora, Señor Jesús, por la vida de sus hijos, de Ami y de Abby. Señor, guárdalos, cúbrelos con tu sangre, Señor Jesús. Acompáñalos, sé tú su fortaleza, sé tú su sustento, su soporte. Señor, tú los conoces, nosotros no los conocemos del todo, Señor Jesús. Señor, pero tú que eres cabeza y soberanía, que eres gobierno, que eres paz, que eres amor, te rogamos que vaya, Señor Jesús, que cubras su cuerpo, su corazón, su mente, su espíritu, Señor Dios. Que sea tu mano poderosa moviéndose en sus vidas, tocando sus ojos espirituales, llenándolos, Señor Dios, de riquezas en ti. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos das el privilegio de orar por ellos, Señor. Te pedimos por cada un siervo tuyo que en esta tarde está compartiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu bendición sobre cada uno de ellos, que tú los guardes, los bendigas, cuida su corazón, Señor. Si hay alguno que está dudando, si hay alguno que está flaqueando, Señor, que tu mano poderosa lo levante. Te rogamos, Señor Dios eterno, e intercedemos por ellos en tu espíritu, Señor. Te rogamos por nuestra líder espiritual, hermana Esparza. Guárdala, Jesús, bendícela. Te rogamos por nuestros líderes internacionales, Señor Jesús. Sé tú con ellos, Padre eterno. Sé con cada uno de tus siervos que se ha levantado y ondeado una espada, Señor Jesús, que se ha levantado a defender el Evangelio, se ha levantado a defender tu palabra, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Los ponemos en tus manos, Padre. Ponemos en tus manos en todo momento, Señor Dios, la gratitud que hay en nuestros corazones por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu mano poderosa, Señor Jesús, trayendo el pan que necesitamos y que a nosotros nos des un corazón sencillo, un corazón humilde para aceptar, para recibir, para escuchar, Señor Jesús, y para poner por obra. Señor, completa la obra, Señor Jesús. Nosotros no somos nada, no podemos hacer algo, Señor, real, algo verdadero. Todo lo que somos, Señor, todo lo real es por ti. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno viene por ti, Señor. Nosotros somos pecadores, Señor Jesús, pero en tus manos podemos ser algo bueno, podemos ser algo grato. Queremos agradarte a ti y glorificarte. Muchas gracias por este privilegio que nos das de levantar hoy nuestra voz, Señor, de abrir nuestra boca y de poder darte gloria, darte honra, darte alabanza. Tú eres santo, Señor, eres justo, eres perfecto. A ti damos la gloria y la honra. Gracias. Gracias por este privilegio que nos das de honrarte, de glorificarte, de alabarte, de bendecirte, Señor, de encontrarnos contigo, de saber que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesucristo, te amamos, tú eres nuestro Salvador. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midiereis os será vuelto a medir. Oremos, hermanos, dando gracias a Dios por las ofrendas que podemos traer delante de su presencia, las ofrendas que van a ser levantadas en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús damos gracias. Este privilegio tan grande que nos das de poder ofrendar a ti, Señor. Te pedimos que sea tu bendición sobre cada uno de nosotros, sea tu bendición sobre cada uno de aquellos que extiende su mano y que te bendice, Señor Jesús, en obediencia, con gratitud en su corazón. Sea tu bendición, Señor Jesús, sobre nuestras casas, hogares, Señor, sobre tu casa, sobre todo lugar a donde nosotros estemos. A ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, nuevamente les damos la bienvenida a este servicio. Damos gracias a Dios por sus vidas y acompáñenos en esta tarde a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Salvador. Sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria, gloria. Más seré igual, más seré igual. Vamos de gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Canta con nosotros. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno,
Hermanos, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Es una cita bíblica que hemos estado trabajando ya durante estas semanas en estas clases. Entonces, pues, continuemos con la enseñanza. Dice Filipenses 2 del 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, demos gracias por la palabra que vamos a escuchar en esta tarde. Amado Señor, en tu nombre te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder orar a ti, de poder buscar tu rostro, Señor, de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que con nuestra alma hambrienta, sedienta de ti, Señor, nos permitas correr, escuchar, estar atentos a tu palabra, al mensaje que tienes para nosotros. Señor, limpia nuestro entendimiento de tal forma que podamos entender y comprender aquello que tienes destinado para nosotros en esta tarde, y así, Señor, podamos ser alimentados. Si hay alguno, Señor Jesús, que tiene hambre de ti, Señor, que haya un corazón sincero en cada uno de nosotros, y que podamos aún, Señor, en medio de la semilla, Señor Jesús, podamos atesorar lo más posible, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nunca nos dejas, Señor. En todo tiempo nos alimentas, nos das el pan que necesitamos. En tu nombre, Señor, te pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado trabajando ya algún tiempo acerca de los temores básicos del hombre. Hoy estamos comenzando con el cuarto temor. El primero es el temor a la pobreza, el segundo es el temor a la vejez, el tercero es el temor a la crítica, y el cuarto, y el cual vamos a hablar en esta tarde y quizá la siguiente clase, es el temor a la pérdida del amor. Ahora, es importantísimo que podamos recordar nuevamente que en el versículo 7 nos dice que se anonadó a sí mismo, que tomó forma de siervo y que fue hecho semejante a los hombres. El anonadarse a sí mismo nos da la victoria a nosotros, a cada uno de nosotros, sobre el temor a la pobreza. El que se haya hecho en forma de siervo nos da a nosotros la victoria sobre el temor a la vejez, y el que se haya hecho semejante a los hombres nos da a nosotros la victoria sobre la crítica. Ahora, este punto importante que quiero mencionar es porque el que se haya hecho semejante a los hombres y después hallado en la condición como hombre nos enseña un punto súper diferente, y al mismo tiempo son puntos muy ligados, puntos que el Señor realmente ha hablado a mi corazón y que cada uno de nosotros podemos valorar y podemos entender y comprender y asimismo poner por obra, hermanos. El Señor Jesús definitivamente ha tenido la victoria ya en cada uno de nuestros temores. Es necesario que recordemos y que nos aferremos con todas las fuerzas de nuestro corazón a esta palabra que hemos recibido ya durante mucho tiempo, que el Señor Jesús ya venció. Él ha obtenido la victoria. Él no solamente al venir a la cruz, al morir en la cruz del Calvario, al resucitar, no, hermano, en cada paso que dio nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él obtuvo la victoria. Él ya venció en nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros temores, nuestras angustias, enfermedades. Bendito sea su santo nombre. Todo lo que estamos padeciendo cada uno de nosotros. Tú, hermano, que estás ahí y que estás escuchando este mensaje, yo que estoy aquí, cada uno, el padecimiento por el cual estemos atravesando, el Señor mismo ya lo venció, ya obtuvo la victoria, ya nos ha dado a nosotros la respuesta que necesitamos, cada respuesta que necesitamos para salir adelante, para salir fortalecidos, para seguir confiando en su mano y en su poder tan grande. Ciertamente, cuando el Señor Jesús fue hallado en la condición como hombre, nos dio la victoria sobre la pérdida del amor. Ahora es importante que sepamos quién es nuestra fuente de amor, en dónde nosotros podemos basarnos, en qué momento podemos nosotros conocer el amor. Pues bueno, Juan 3:16, que es uno de los versículos que la mayoría de nosotros conocemos o que debiésemos conocer,
porque es una cita base, una cita bíblica muy usada para hablar acerca de la salvación, y es que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto, hermanos, lo primero que nos estamos dando cuenta es que somos amados. Nosotros estamos en el mundo, el Señor nos permitió venir al mundo, ser parte de este mundo, y no ser de este mundo, simplemente estar en este mundo y no ser de este mundo. Y cuando el Señor entonces nos ama a cada uno de nosotros, hace una entrega. La entrega mayor que hizo el Padre fue entregar a su Hijo, a su unigénito, a Jesucristo. De tal forma que en el momento en el que el Padre le da el ejemplo a Jesús de hacer esa entrega, de hacer ese sacrificio, simplemente Jesús aprende que es necesario entregar aquello que amamos, entregar aquello que atesoramos. Y en ese tiempo el Señor Jesús hizo la entrega de anonadarse a sí mismo, de tomar forma de siervo, de ser hecho semejante a los hombres y tener la condición como hombre. Jesús es el mayor ejemplo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces el Padre es el que nos enseña el nivel de amor que cada uno de nosotros debiésemos tener, debiésemos encontrar, valorar, atesorar. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y esto, hermanos, es aún más hermoso, más sublime, más grande, porque el Padre da por amor al mundo, por amor a cada uno de nosotros, hace el sacrificio de su Hijo. Su Hijo viene a la tierra, desciende, se hace hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de ello nos permite a nosotros que su amor tan grande nos dé el privilegio de que seamos llamados sus hijos, de que seamos llamados y que seamos partícipes de esa herencia, de todo aquello que el Padre mismo tiene. Y entonces poder ser parte de Jesucristo. Por ello es que somos llamados la iglesia, y por ello es que sabemos que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, y por ello es que sabemos que somos un cuerpo. Al ser llamados el cuerpo, somos llamados y somos parte de Jesucristo mismo. Por eso es que somos llamados a ser la esposa, porque somos el esposo y la esposa. Al unirse se hacen uno solo, uno mismo. Entonces tenemos un sublime llamado, un alto llamado, y nos lo dice claramente. Fíjate, date cuenta de cuán grande es el amor de Dios, del Padre, que seamos cada uno de nosotros, que tú y que yo seamos llamados hijos de Dios. Y entonces por esto el mundo es que no nos conoce, por eso el mundo es que nos desconoce, es que no entiende lo que somos, es que no nos comprende, porque no le conoce a Él, porque no conoce el amor que hay del Padre por el mundo, del Padre por el Hijo, que hay del Hijo por el mundo, que hay del Hijo por cada uno de nosotros, que hay del Hijo por el Padre. Este amor que es incondicional, este amor que es perfecto, este amor que echa fuera el temor, este amor que sobrepasa todo entendimiento. Este amor, hermanos, es el que el Señor, que el Padre nos viene a mostrar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo atesoremos. Ahora, ¿en qué momento cada uno de nosotros vamos a perder ese amor? ¿En qué momento cada uno de nosotros corremos el riesgo de realmente perder el amor? ¿Verdad que no, hermanos? El amor de Dios es infinito. Si ya entregó a su Hijo unigénito, si ya entregó a Jesucristo, en ningún momento nosotros podemos pensar o creer que el Padre va a dejar de amarnos. ¿Por qué? Porque entregó, porque su sacrificio es suficiente, porque su amor es suficiente, porque su gracia es suficiente para cubrirnos. No podemos nosotros vivir con el temor a perder el amor tan grande, el amor tan sublime que el mismo Padre depositó sobre el Hijo y que el mismo Hijo vino a depositar en cada uno de nosotros. Sin embargo, en nuestras vidas, en este tiempo, en el tiempo de prueba, en el tiempo de angustia, tenemos temor a la pérdida del amor. Y el Señor, en su infinita misericordia y gracia, viene a enseñarnos cómo es que podemos vencer el temor a perder el amor. Bien, se encontraba el Señor Jesús en la condición como hombre. Ahora, hablar acerca de la condición es hablar de la naturaleza o el conjunto de características que definen un ser.
Entonces el Señor Jesús se encontraba en la condición, se encontraba en la misma naturaleza que las personas, que los humanos, que el hombre. Entonces, aquí, a pesar de que el Señor Jesús se encuentra en la condición como hombre, el Padre hace esta provisión y presenta al Señor Jesucristo un cuerpo perfecto, un cuerpo libre de pecado, un cuerpo, exactamente, un cuerpo sin pecado. ¿Para qué es que el Padre le da al Señor Jesús este cuerpo sin pecado, este cuerpo no lleno de gloria, un cuerpo humilde, un cuerpo sencillo, pero libre del pecado, un cuerpo perfecto, libre del pecado? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el Cristo, viene a ser un patrón o modelo externo que refleja la estatura espiritual y perfecta del Señor Jesucristo, del Cristo. Es decir, que en medio de que el Señor Jesús fue hallado en la condición como hombre, en medio de ello no perdió esa santidad, no perdió esa perfección. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando sabemos y simplemente recordamos cómo es que Jesús fue tentado, cómo es que Jesús padeció sufrimientos, padeció angustias, padeció persecución, y en medio de ello en ningún momento fue hallado pecado en él. Entonces, hermanos, cuando el Padre hace esta provisión de un cuerpo santo, de un cuerpo perfecto sobre el Señor Jesús, le da este cuerpo santo, entonces el Señor tiene esa oportunidad, ya sea de mantener esta perfección, esta santidad, o bien de perderla, de fallar, etc. Sabemos que el Señor Jesús se mantuvo firme, se mantuvo santo, justo, perfecto, apartado del mal en todo tiempo, en todo momento. Por lo tanto, podemos encontrar cómo es que el Señor Jesús es nuestro modelo, es un modelo externo de esta perfección, de esta santidad. Ahora, ¿qué es lo que hace el Padre al momento de darle al Cristo un cuerpo humano, un cuerpo santo, un cuerpo perfecto? Pues bueno, el Padre mismo viene a ponernos un ejemplo, a levantar un estandarte, a poner frente a nosotros esa imagen, esa semejanza a la cual cada uno de nosotros debiésemos aspirar. Y le da un ejemplo al mundo pecador, y hace una demostración de lo que realmente el Padre quería desde el principio sobre cada uno de los hombres. Por eso es que cuando Adán y Eva están en el huerto, se mantienen limpios, se mantienen santos, se mantienen perfectos, pero permiten que el pecado entre en ellos, y en el momento en el que permiten que el pecado entre en ellos, entonces pierden esa gloria, esa santidad, esa perfección. Entonces, hermanos, aquí vemos dos ejemplos clarísimos y muy, muy hermosos. El primero de ellos es la hermosura de la santidad de nuestro Salvador, de nuestro Jesucristo, que viene igual que Adán y que Eva, viene a ser tentado, viene a ser probado, viene a ser afligido, viene a ser perseguido, y en medio de ello, hermanos, se mantiene en santidad, se mantiene en perfección. Y vemos del otro lado a Adán y a Eva, que igual tenían un cuerpo santo, un cuerpo perfecto, un cuerpo completo, lleno de gloria, y en medio de ello permiten ser tentados por el enemigo y permiten que el pecado entre dentro de ellos, y lo que sucede es que este cuerpo perfecto que tenían se convirtió en un cuerpo imperfecto, pecador, y bueno, que tal es así que el Padre tuvo que sacarlos del huerto para no dejar que ellos se convirtieran aún o se siguieran corrompiendo. En este caso, al comer del árbol de la vida eterna, ellos pudieran ser eternamente pecadores, ¿no? Entonces, cuando ellos son sacados del huerto, tienen ahí, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tienen ahí la oportunidad de encontrar arrepentimiento y de encontrar la sangre que va a venir a darles limpieza, que va a venir a darles libertad y vida eterna. La vida que ellos mismos perdieron al decidir pecar, y esa misma vida que nosotros, cada uno de nosotros, decidimos perder en todo el tiempo en el que decidimos pecar. Entonces, hermanos, aquí todos sabemos, todos podemos vernos reflejados en la misma naturaleza que Adán, que Eva, y al mismo tiempo, bendito sea el nombre de Jesús, podemos vernos reflejados en la naturaleza de nuestro Salvador, en la naturaleza de Jesucristo, que al final es lo que el Padre está buscando en cada uno de nosotros, con esta enseñanza, con estos principios. El Padre quiere demostrarnos a cada uno de nosotros
¿Qué es lo que intentó hacer desde el principio con el hombre? ¿En qué momento? ¿Cómo es que estaba tratando de que el hombre se mantuviera en perfección? Ahora, ¿por qué es que Jesús mantuvo ese cuerpo humilde? Porque es que Jesús ese cuerpo perfecto. Ya dije la respuesta. Jesús mantuvo ese cuerpo en perfección, en santidad, en gloria, porque Él se mantuvo de una manera humilde en su comportamiento. Él tuvo un método humilde en su conducta. Entonces, cada una de las acciones que el Señor Jesús realizaba, las realizaba de manera humilde. Y cada una de las reacciones en las cuales Él tuvo la oportunidad de hacer o de reaccionar, válgame la redundancia, Él lo hizo de manera humilde. En todo tiempo podemos encontrar en la vida de Jesús la humildad para seguir caminando, la humildad para corregir a aquellos que estaban en un error, la humildad para perdonar los pecados, la humildad para hacer provisión en medio de aquellos que necesitaban que hubiese provisión, la humildad para liberar a aquellos que estaban endemoniados, por ejemplo. El Señor Jesús, en su comportamiento y en su conducta, se mantuvo en humildad. Y sabemos, hermanos, que lo primero o lo que trae a nosotros temor es nuestro orgullo. Es esta parte en la que nos vemos vulnerables, en la que nos vemos débiles, sensibles. Y es ahí donde el Señor Jesús quiere enseñarnos cómo es que podemos mantenernos firmes en la humildad de Jesucristo. Bien, Jesús, hallado en la condición como hombre, tuvo la oportunidad, como les decía hace un momento, de fallar, de caer o de permanecer en santidad, en perfección, que es lo que logró. Ahora, para que nosotros podamos alcanzar esto, necesitamos entender cómo es que Jesús reaccionó teniendo la condición como hombre. Y lo hace y reacciona el Señor Jesús de cuatro maneras diferentes. Lo podía llamar en 4 puntos, que más adelante vamos a explicar de manera que nosotros podamos aplicar también. El Señor Jesús negó su corazón al mundo. A pesar de estar en el mundo, a pesar de tener la condición como hombre, estar en el mundo, no fue parte del mundo. Esto es muy importante, hermanos, porque el Señor Jesús no fue parte del mundo. Él estuvo en el mundo, pero en ningún momento siguió al mundo. En ningún momento se dejó llevar por lo que el mundo traía delante de Él. Y entonces el Señor Jesús en ningún momento fue parte del mundo. Ahora, el segundo punto y la segunda manera en la cual el Señor Jesús se mantuvo en perfección es porque se negó a las modas y costumbres que el mismo mundo ofrecía. En ese tiempo, Él pudiese haber levantado la piedra y apedrear. ¿Por qué? Porque las costumbres lo decían. En ese tiempo, Él pudo haber hecho muchas cosas similares a las que hacían aquellos que estaban alrededor de Él y que le decían: oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no dejas de hacer esto? No deberías de hacer esto en este día, no deberías de hacer esto otro, no deberías tocar, no deberías de ver, no deberías de hablar, etcétera. Pero el Señor Jesús se mantuvo firme en lo que Él creía, en la posición en la que Él se encontraba, de tal forma que no siguió modas, no siguió costumbres del mundo. Entonces esto nos lleva al tercer punto, y es que Él mantuvo sus raíces en el aspecto espiritual. Hermano, el Señor Jesús desde un principio era consciente y fue consciente de que venía y que podía escuchar la voz del Padre, que podía mantenerse espiritualmente con fortaleza, con fuerza. Tal es así, hermanos, que cuando el enemigo vino a tocarlo, cuando el diablo vino a tentarlo, el Señor Jesús estaba terminando un ayuno. Cuando estaba a punto de ser crucificado, el Señor Jesús se encontraba en el monte orando, hermanos, hablando con el Padre. El Señor Jesús en ningún momento perdió sus raíces espirituales. Al contrario, Él buscó mantenerse firme en aquello espiritual, mantenerse firme en aquello que Él creía, en aquello a lo cual el Padre lo había llamado desde un principio. Tienes un propósito en esta tierra, ese propósito es ir, crecer, madurar
entregarte por el mundo, derramar toda tu sangre, traer salvación, bajar al infierno, vencer a la muerte, al infierno, y entonces levantarte en resurrección. Ese es el propósito que el Señor Jesús tenía desde un principio, y el cual logró totalmente. Qué privilegio tan grande es que nosotros podamos conocer que el Señor Jesús obtuvo ese propósito, aún a pesar de ser tentado y aún a pesar de haber padecido tanto. Y el cuarto y último punto es que Jesús retuvo la compañía del Padre. Por eso les mencionaba hace un momento que Él en todo tiempo se la pasaba orando. Él oraba en las madrugadas, oraba en las noches, oraba durante el día, oraba por los alimentos, bendecía. En todo tiempo se mantuvo en la compañía del Padre. El Padre descendió, habló, dijo, y el Señor Jesús estuvo atento en todo tiempo a la compañía del Padre. En ningún momento perdió esa visión, perdió esa comunión con el Padre. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús se haya mantenido firme en sus creencias, en sus convicciones, en la misma palabra, en la palabra de verdad que había en Él, eso lo hizo entonces aferrarse al Padre, aferrarse a aquello que el mismo Padre tenía para Él, aquello que el Padre mismo había hablado. Hermanos, de esta forma, si nosotros entendemos y nosotros podemos atesorar que el Señor Jesús negó su corazón al mundo, se negó a las modas y a las costumbres que había en el mundo, que el Señor Jesús mantuvo sus pies en lo espiritual, sus raíces, en el aspecto espiritual, y que el Señor Jesús retuvo la compañía del Padre, entonces podemos entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado se basa en esto mismo. Nuestro llamado se basa en negar nuestro corazón al mundo. Nuestro llamado se basa en negarnos a las costumbres y a las modas que hay en este mundo. Nuestro llamado se basa a mantener nuestras raíces fuertes en la palabra de Dios, en la enseñanza, en el testimonio de Jesucristo. Nuestro llamado se basa en retener la compañía de nuestro Señor cerca de nosotros. Nuestro llamado, hermanos, somos llamados a interceder, somos llamados a pedir, somos llamados a guerrear, somos llamados a estar, hermanos, en todo tiempo, en todo momento, clamando por la misericordia del Padre, clamando por su santidad, clamando por su limpieza. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente así tenemos la seguridad de que el Padre está con nosotros. Cuando nosotros mismos vamos y lo buscamos y nos refugiamos en Él y le decimos: Señor, te necesito, Señor, ven, Señor, escúchame, Señor, esto, y el Padre mismo constantemente está cerca de nosotros. Ahora, esto es hermoso, hermanos. Jesús mantuvo su rango y su título como Señor Jesucristo. A pesar de ser tentado, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser azotado, de ser golpeado, de ser criticado, hermanos, a pesar de convertirse, de venir a esta naturaleza carnal, de depender de la creación misma, de su misma creación para su crecimiento, para su desarrollo, etc. A pesar de todo ello, el Señor Jesús mantuvo su rango como Señor Jesucristo. Él mantuvo ese llamado, esa firmeza de que es el Dios, es el santo, es el justo, es el perfecto. Y hermano, qué precioso es saber que en su rango de santo, de justo, de Dios, de todopoderoso, Él haya mostrado esa postura de humildad, esa postura de sencillez, esa postura de pequeñez. Y cuando Él mantiene esa postura, hermanos, Él entonces es capacitado. El Señor Jesús, al tomar la condición como hombre, fue capacitado para entendernos y salvarnos, y también fue capacitado para ser nuestro Señor y gobernante. Ahora, como les decía hace un momento, y es algo bien hermoso que nosotros podemos comprender y podemos entender, por ejemplo, en Hebreos 4:15, nos dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando el Señor Jesús es tentado en todo, toma la condición para ser capacitado y asimismo entendernos
y asimismo convertirse en nuestro Salvador. Su capacidad, hermanos, de humildad, de sencillez para tomar la condición como hombre, le da a Él todas las herramientas para entendernos, para comprendernos, para presentarse como un sacrificio limpio, santo, sin mancha, y asimismo poder limpiarnos, poder salvarnos. Pero al ser vencedor, al permanecer en la postura de santidad que el Padre mismo le otorgó, entonces lo convierte en Señor, en gobernador, en dueño de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sobrepasó el entendimiento, sobrepasó cada prueba, sobrepasó cada persecución, cada angustia, cada sufrimiento, cada dolor. Y esto, hermano, lo capacitó no solamente para salvarnos, para entendernos, sino también para convertirse aún más en el gobernador, en el dueño, en el Señor. Y la hermana nos da este ejemplo, este cuadro de que el Señor Jesucristo ya era Señor y dueño, ya era Dios. Porque nos dice en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, o sea, ya siendo Dios, ya teniendo esta forma de Dios, en el cielo el Señor Jesucristo tenía ya la posición de Dios. Sin embargo, bajó a la tierra. Y pudiese verse de esta manera, y nos lo dice la hermana, que el Señor Jesús pudo haber tenido temor de haber perdido su postura aquí arriba y decir, híjole, es que si bajo a la tierra entonces voy a dejar de ser Dios y entonces voy a perder mi poder y voy a perder mi gloria y mi soberanía. Pero no, en medio de ello se hizo obediente, hermanos. Y entonces se entregó en obediencia al Padre y se puso en sujeción al Padre. Y esto, al ser bajado a la tierra, al tomar la forma de hombre, al encontrarse hallado en la condición como hombre, vence toda tentación, toda persecución, todo dolor, toda aflicción, toda prueba. Y al vencer esto, hermanos, entonces obtiene el rango de Señor en esta tierra, sobre este mundo. Ya lo era definitivamente, su creación entera es de Él. Pero el hecho de que Jesús se haya mantenido en santidad y en humildad, entonces le da, no por así decirlo, por nombramiento, sino que lo recibe por obra, lo recibe por causa, lo recibe porque Él mismo se lo ganó, Él mismo lo logró, Él mismo lo hizo. Espero que me esté explicando, hermanos. Ahora, nosotros podemos también mantener nuestra posición, nuestro llamado y nuestra vocación. Efesios 1:17, Gálatas, Efesios capítulo 1, versículo 17, nos dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Voy a continuar la lectura. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamado, cuál es la esperanza de nuestra vocación y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Entonces nosotros somos llamados, tenemos una vocación, tenemos un llamado, tenemos una herencia. Nosotros también podemos, hermanos, mantener nuestra posición. Ahora, el Señor Jesús, en medio de que negó su corazón al mundo, de que negó su corazón a las modas y las costumbres, de que mantuvo sus raíces en el aspecto espiritual y de que retuvo la compañía del Padre, el Señor Jesús mantuvo su rango como Señor Jesucristo. Esto es hermoso, porque nosotros, hermanos, al negar nuestro corazón, al negarnos a las modas, al permanecer en la verdad, en la palabra de Dios, al permanecer en la compañía del Padre, entonces podemos mantener nuestro rango, podemos mantener nuestro llamado a ser siervos, a ser llamados sus hijos, a ser llamados a ser su esposa, a ser parte de su pueblo. Podemos, hermanos, ser parte de y ser llamados sus esclavos, porque realmente cuando el Señor vino, se hizo Señor, a nosotros nos convertimos en esclavos suyos, esclavos por amor.
sus siervos, sus hijos. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos perdido o nos hemos equivocado de camino y nos hemos alejado del llamado, de esa vocación que el Padre ha hecho sobre nuestras vidas? Pero tenemos un alto llamado, como nos lo dice los versículos que acabamos de leer, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de nuestra vocación, para que tengamos el conocimiento de que estamos llamados a ser parte de sus hijos, a ser parte de su esposa, a ser sus siervos, a ser sus esclavos, y con ello poder bendecir, alabar, glorificar, mantenernos en santidad. Ahora, si seguimos leyendo Efesios 1 del 19 al 22, nos dice: ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. En el momento en el que Jesús viene, se halla en la condición como hombre, obtiene victoria en medio de ser como un hombre. En ese momento el Padre lo levanta y lo convierte en la cabeza de la iglesia, en la cabeza del pueblo. Por eso les decía hace un momento, hermanos, que el Señor Jesús pudo haber tenido temor de perder su gloria, su majestad, su soberanía, su gobierno, su poder en esta altura, en el cielo. Pero, hermanos, al descender con humildad, el Señor Jesús no solamente se gana o mantiene su soberanía aquí en el cielo, sino que también mantiene y obtiene su soberanía y su gobierno aquí en la tierra, lo cual lo hace doblemente victorioso. Por eso el Padre lo convierte en la cabeza, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces Jesucristo puede pedirnos tener la misma condición porque somos parte de su cuerpo. ¿Y cómo es que el Señor Jesús puede pedirnos tener la misma condición? Nosotros ya somos hombres y nos dice, hallado en la condición como hombre, yo ya soy hombre, ya soy carne. Por lo tanto, ¿cómo es que Jesús puede pedirme que mantenga esta misma condición? Pues bien, hermanos, cuando el Señor Jesús viene, toma el sentir, toma esa mente de ser hallado en esa condición como hombre, se convierte, digámoslo de alguna manera, el Señor Jesús está aquí en su santidad y toma ese sentir de ser hallado como hombre. Y entonces en este trayecto de ser hallado como hombre, de esta condición, de tener esta condición como hombre, hermanos, de aquí a acá, que es el Dios, el Todopoderoso, y se convierte y tiene la condición como hombre, en ese momento el Señor tiene la victoria. Y obtiene esta mente victoriosa, esta mente sublime, esta mente que se mantiene en la presencia del Padre, que se mantiene negándose al mundo, que se mantiene negándose a las modas y a las costumbres del mundo, que se mantiene buscando el ámbito espiritual. Y bueno, si el Señor Jesucristo, hallado en la condición como hombre, logró vencer y logró mantenerse en estos 4 puntos, ¿cuánto más nosotros, hermanos, teniendo la cobertura del Cristo sobre nuestras vidas, podemos entonces venir de aquí a aquí y tomar entonces esa condición como hombres? Pero ¿qué, hermanos? Pero renovados por el Espíritu del Señor Jesucristo, renovados por la vida, por la fuerza, por la firmeza, por el gobierno, por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente no vamos nosotros solos, sino que ya hemos encontrado que el Señor Jesús obtuvo la victoria en esa condición como hombre. Y entonces el Señor puede pedirnos tener la misma condición, porque somos parte de su pueblo, somos parte de su iglesia, como nos lo dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces el Padre da por cabeza a Jesucristo y ya la iglesia ya tiene una cabeza. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y entonces dice,
la cual es su cuerpo. Por lo tanto, la cabeza necesita un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Eres tú y soy yo, hermano. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces, el Señor tiene esa autoridad para venir y pedirnos que nos mantengamos en esa condición en la cual Él se mantuvo, negando su corazón al mundo, negando sus deseos a las modas, a las costumbres que hay en este mundo, acercándose, manteniéndose firmes en la palabra, en la santidad, en el Espíritu, en el gobierno del Padre, y entonces mantenerse en constante comunicación y comunión, la conexión con el Padre, esa vida con el Padre. Bendito sea su santo nombre. Es hermoso encontrar que no solamente somos llamados, sino que somos elegidos, apartados y estamos siendo entrenados para lograrlo. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús toma la condición como hombre, toma una postura y Él se mantiene humilde. Esta parte de que el Señor Jesús se mantiene humilde significa que Él conoce el orgullo. Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre conocer el orgullo y tener orgullo. El Señor Jesús en Hebreos 4:15 nuevamente, ya tenía esa cita, nos dice: no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo. El Señor conoce el orgullo. Al Señor Jesús le es presentado el orgullo y en medio de ello obtiene la sabiduría de la obediencia, de su humildad, de tal forma que no tuvo esa necesidad de tener orgullo en su corazón, porque Él se mantiene firme en la humildad que hay en Él. Fue tentado en todo, sí, pero se mantuvo con sabiduría, en obediencia y en humildad. Ahora, hermanos, el Señor Jesús nos da el privilegio a cada uno de nosotros de encontrar dos aspectos importantes y a los cuales debemos aferrarnos: el aspecto natural y el aspecto espiritual. Encontramos aquí la humildad del Señor Jesús en el aspecto natural, en la mente humana del Cristo, del Señor Jesús, y la humildad en el aspecto espiritual, que es la divina humildad de la mente de Cristo. Este principio, hermanos, es un principio que ya habíamos hablado cuando hablamos acerca del temor a la pobreza, y cómo es que el Señor Jesús mantiene estos dos aspectos firmes. Uno de ellos, que es el aspecto natural, que es la humildad de la mente de Jesús, y de cómo es que en medio de la humanidad, en medio de la carne, de las personas, de todos los que lo rodeaban, Él se mantuvo humilde. Y por el otro lado encontramos la humildad de la mente del Cristo, del Dios, del Todopoderoso, manteniéndose en sujeción, siendo humilde, siendo sencillo, siendo o permaneciendo como insignificante, como un ser humano más, como un hombre más. Entonces, si recordamos un poquito este aspecto o esta enseñanza que obtuvimos, entonces encontramos que el Señor Jesús, al mantenerse o al venir a tomar esa condición como hombre y encontrarse vencedor en medio de esto, Él nos da nuestra fuerza, a nosotros nos da o nos otorga esa capacidad de fuerza interior y esa capacidad de fuerza exterior. La fuerza interior la encontramos en mantener nuestras raíces en el aspecto espiritual, en mantener nuestras raíces, en leer la palabra, en mantener nuestras raíces en constante comunión con el Padre, en estos dos puntos de los cuales hablábamos hace un momento. Y también nos da nuestra fuerza exterior en negar nuestro corazón al mundo y en negar nuestro corazón a las modas y a las costumbres que hay en este mundo. Entonces, si nosotros, hermanos, unimos el aspecto natural y el aspecto espiritual, podemos encontrar sanidad y libertad de nuestros temores malignos y convertirlos en temores virtuosos por hacer la voluntad del Padre, por hacer la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y creo que, bueno, al nosotros unir la parte natural, la parte de la fuerza en mantener nuestro corazón unido
simplemente al Padre, negándonos a las tentaciones que trae el mundo, negándonos a la moda y a las costumbres, si unimos nuestra fuerza para vencer esto, hermanos, estas tentaciones, y unimos nuestra fuerza en cuanto a aferrarnos de los aspectos espirituales, de los principios espirituales que el Padre tiene para nosotros, el aferrarnos a tener una conexión con la presencia del Padre, si unimos ambas cosas, podemos encontrar que si hay temor en nuestro corazón, va a ser un temor santo, un temor reverencial por hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Dios mismo lleva a cabo su obra en nuestra vida. Ahora, Romanos, hermanos, 8:28 nos dice: y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Entonces Dios mismo nos está diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien, y esta parte de que todas las cosas me ayudan a bien es porque me estoy aferrando a los principios espirituales, me estoy aferrando a la palabra misma, a la palabra vida que se ha hecho en mi vida durante todo este tiempo, me estoy aferrando a estos principios y me estoy aferrando a hacer la voluntad de Dios en mi vida, a permitir que Dios en medio de todas las cosas me permita valorar este poder, este amor, esta soberanía, esta grandeza, y poder creer continuamente en que es Dios el que está tomando el control de mi vida. Y así es como yo puedo obtener, hermanos, esa victoria sobre mis temores, esa victoria sobre el miedo a perder, sobre el miedo a no tener. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que en el momento en el que estoy perdiendo o dejando de tener algo, es porque Dios mismo está moviendo su voluntad sobre mi vida, en mi vida, y está haciendo y está moviendo y está realizando, y todo lo está haciendo porque Él tiene el control, porque Él es sabio, porque Él es justo. Entonces podemos deleitarnos en que su mano poderosa se está moviendo en cada uno de nosotros. Y justamente quiero terminar, hermanos, leyendo Romanos 8:28, y sabemos que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Y les decía hace un momento, hermanos, el hecho de que el Señor mismo nos dé la oportunidad y el privilegio de ser llamados, nos da a nosotros esa seguridad de que no solamente nos va a hacer el llamado y nos va a decir: mira, te estoy llamando a ti y a ver cómo le haces. No, hermano, el Señor mismo al llamarnos nos está capacitando, nos está dando las herramientas necesarias, las herramientas suficientes para que nosotros nos acerquemos con seguridad a su presencia y podamos obtener la victoria que necesita nuestra vida. Qué hermoso es, hermanos, que el Señor Jesús mismo sea nuestro ejemplo y que nos dé las herramientas para vencer. Neguemos nuestro corazón al mundo, neguemos nuestro corazón a las modas y a las costumbres que hay a nuestro alrededor. Tratemos de mantener nuestras raíces en el aspecto espiritual, buscando siempre su palabra, su presencia en oración, en ayuno, y sobre todo mantengamos una conexión real, una conexión constante con la presencia del Padre. Hermanos, demos gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta noche. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque somos llamados, apartados, escogidos, Señor, y preparados para ti, porque nos estás preparando, nos estás entrenando, Señor, para obedecer y para responder a tu palabra y a tu misericordia. Eres eternamente bueno, Señor. Gracias por todas las cosas que nos permites y que nos enseñas. A ti damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor Jesús. Te damos el honor, el poderío. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Los pongo en tus manos. Te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, levantemos nuestras manos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Que el Señor nuestro Jesucristo les bendiga.